Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén y amén. El mensaje de hoy lo he titulado Gracia, poder para ser transformado. Gracia, poder para ser transformado. Y la palabra que acabamos de leer es la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Y si vamos al contexto de por qué Pablo expresa esta frase, bástate mi gracia, le había dicho el Señor. Resulta que Pablo fue un apóstol que incluso no anduvo con el Señor cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. Pablo se convirtió al cristianismo después de que el Señor ya había ascendido al cielo. Y como él mismo cuenta en alguna parte, no tuvo ese privilegio de estar haciendo parte de ese grupo de los 12 íntimos del Señor. Pero hay algo maravilloso en la vida de Pablo, y es que Pablo en espíritu fue llevado al cielo y estuvo allí en el trono de Dios, delante de la presencia de Dios, donde recibió unas revelaciones en palabras de Pablo que no se pueden pronunciar, con palabras inefables. Y fueron revelaciones impresionantes y sorprendentes que sobrepasaron incluso la sabiduría que pudieron recibir los discípulos que estuvieron caminando al lado del Señor. Y corría el riesgo de exaltarse a sí mismo en manera sorprendente. Pero Pablo habla de que recibió un aguijón en su carne que le recordaba la debilidad que él era o que él tenía como ser humano. Porque debido a las revelaciones tan grandes que recibió en el Espíritu, ahí en el cielo, él podía creerse mucho más que otros, porque sabía más, porque conocía más, porque se le había revelado más. Pero dice Pablo que a causa de eso, de que no se le fuera a subir ese ego por causa de estas revelaciones, vino un aguijón en la carne que permitió el Señor en él. No es bien claro qué es ese aguijón en la carne. Algunos estudiosos hablan de una enfermedad en la piel, otros en los ojos, otros también dicen que podía ser algo espiritual que le molestaba, debido a que dice que le fue enviado un mensajero de parte de Satanás que le abofeteara. Pero lo interesante es saber que había algo que le afligía en su ser, en su alma y en su cuerpo. Tanto que Pablo dice que en 3 oportunidades le clamó a Dios para que se le fuera quitado esa aflicción, ese aguijón, ese mal
eso que lo agobiaba. Y dice que la única respuesta que recibió de parte de Dios es: bástate mi gracia, porque mi poder, se perfecciona en tu debilidad. Y eso es lo que es esa bendita gracia de Dios en cada uno de nosotros. Poder para ser transformados. Aunque somos débiles, por la gracia de Dios, dice la misma palabra que digamos: soy fuerte. Y esa gracia de Dios ha venido a nosotros en esa persona maravillosa llamada Espíritu Santo, que hoy habita con los que le hemos abierto la puerta de nuestro corazón para que Él sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Tenemos que entender que esta gracia o este poder para ser transformados, o esta transformación de nosotros, es un proceso. Es un proceso. En unos dura poco. He oído de transformaciones de parte del Señor instantáneas, como cuando hace una sanidad instantánea, o cuando le quita el vicio a alguien de una manera instantánea. Pero hay otros procesos que son un poco más largos y algunos son mucho más largos. Recuerdo de aquellos leprosos que fueron sanados, no en el momento en que el Señor dio la palabra, sino en el camino mientras obedecían lo que el Señor les había dicho. Había alguien en un estanque que esperaba en un estanque la sanidad, un estanque donde de tiempo en tiempo venía un ángel y movía las aguas, y cuando las aguas se movían, el primero que lograra caer en ese estanque o tirarse a esas aguas era sanado. Y este hombre pasó muchísimos años allí esperando, y siempre alguien le ganaba. Pero un día le llegó el día de su sanidad. Hay procesos de procesos, pero algo que sí es claro, amada iglesia, es que nosotros podemos hacer los procesos más largos o más cortos, o más cortos y más largos. De nosotros depende en gran parte qué tan largo sea el proceso de nuestra sanidad, de nuestra restauración, de nuestra transformación. Y para ello es muy importante que entendamos lo siguiente. Vamos a leer en 1 de Corintios el capítulo 10, versículo 23. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Recuerde que voy a hablarles en este momento de algo que incide en el tiempo de nuestro proceso, para que sea o más corto o más largo. De eso les quiero hablar ahora. Dice la palabra: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y quiero que leamos también 1 de Corintios capítulo 6, versículo 12, que tiene que ver con esto mismo. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. 6:12.
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Debemos entender que la gracia de Dios no es un permiso para pecar, porque es muy visto o se escucha mucho decir: Dios es amor. Dios no condena a nadie, no es que Dios ama a todo el mundo. ¿A quién va a condenar Dios? Pero aunque no es un permiso para pecar, la gracia de Dios sí es una oportunidad de Dios para que su poder se manifieste en medio de nuestra debilidad. La salvación que hoy gozamos nos fue dada no porque no pequemos o no porque no hayamos pecado. La salvación nos fue dada por la gracia de Dios, y la gracia de Dios es el poder que Él nos da para que no pequemos. Repito, la salvación que hoy gozamos, la vida eterna que hoy tenemos, el perdón de pecados que hoy disfrutamos, no nos fue dado porque no habíamos pecado. No nos fue dado porque éramos los más santos, porque éramos los mejores. La verdad es que esa salvación nos fue dada solamente por la gracia de Dios. Y debemos tener en cuenta que esa gracia de Dios que nos fue dada es el poder mismo de Dios para evitar que pequemos. Las cosas de Dios son maravillosas. A veces parecen contradictorias, pero la única razón que tiene la palabra de Dios es que nosotros conozcamos la verdad y entendamos a Dios. Así que el que pierde su salvación no es realmente el que peca. El que pierde su salvación no es realmente el que peca, sino el que le da la espalda a Cristo, desechando así la gracia de Dios. Nosotros en nuestra vida, los años que vivamos, 30, 50, 80, 100, un poco más, siempre vamos a pecar. Y si fuera por el pecado, perder la salvación, iglesia, ninguno nos salvaríamos. Pero ahí es donde opera lo hermoso de Dios. Y ahí es donde opera esa preciosa gracia de Dios con nosotros, que nos regala esa salvación solamente por ese amor que Él tiene con nosotros. La palabra me dice que todas las cosas me son lícitas, pero el límite está en la conveniencia de todas las cosas. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Miren lo hermoso de Dios, siendo todopoderoso y siendo todo santo. La palabra dice que 3 veces santo. Nadie puede superar la santidad de Dios. Nadie puede superar el poder de Dios. Pero
lo que me dice a mí en su amor, me dice, haga lo que quiera. Todo le está permitido. ¿En dónde me pone un límite? En que mire, yo mismo me dé cuenta si todo lo que hago me conviene, si todo lo que voy a hacer edifica o me edifica o edifica a otros. ¿Me conviene o no? ¿Todas las cosas que hago me edifican o no? ¿Me ayudan o no me ayudan? ¿Me sirven o no me sirven? ¿Me acercan a Dios o no me acercan a Él? ¿Destruyen o construyen? Y esa es la gracia de Dios con nosotros, la que hemos recibido los que estamos aquí y todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. El poder discernir y elegir qué voy a hacer o qué va a hacer que me edifique, que me sirva, que me bendiga y que bendiga a otros. Usted y yo podemos llamar lo que hacemos como queramos. Hoy a muchos pecados le dicen problema. A veces dice alguien que se deleita en algún pecado, escucha decir uno, es que tiene un problema. Otros dicen, todos lo hacen. La mayoría lo hace. Lo aprobó la ley. Nosotros podemos colocarle el nombre que queramos o ponerle el disfraz o la máscara que queramos a lo que hacemos, pero la verdad es que si lo que hacemos no nos acerca más a Dios, es destructivo para nosotros. No nos conviene. Si ese negocio que vas a hacer no te va a permitir congregarte, orar, estudiar la palabra, o aún le va a hacer descuidar su casa, su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, quiere decir que ese negocio va a destruir, no va a edificar. Por tanto, tenemos el Espíritu de Dios que nos está hablando claramente y nos está diciendo, ese negocio no le conviene. Porque no le edifica, porque no le transforma. Todo lo que nos conviene nos edifica. Todo lo que nos conviene nos transforma en mejores seres humanos, en mejores hijos de Dios. No hagamos como hacen algunos, que miran la palabra de Dios como un catálogo de prohibiciones, sino que miremos la palabra de Dios como una fuente de gracia. Esto es como una fuente de poder para transformar vidas, para transformar nuestra vida. Muchas de las angustias y de las tristezas y de las necesidades que nosotros pasamos es por desechar esa bendita gracia de Dios que nos ha dado. Porque dejamos a Dios para último. Dios no nos está amenazando que si hacemos lo uno o hacemos lo otro nos va a enviar al infierno.
Porque a veces esa es la concepción que tenemos en nuestra mente. Y decimos, no, yo no hago eso porque es pecado y entonces me condeno. Y esa es una mala concepción que tenemos. Porque nosotros no deberíamos obrar de esa forma. No hago eso o no hago aquello. Primero porque amo a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, dependiendo para lo que sea, amo a mi esposa o amo a mi esposo o amo a mis hijos, amo mi familia y no la quiero destruir. Por eso no hago eso. Pero no porque Dios me vaya a castigar. Eso es basar nuestra relación con Dios en el miedo. Y nuestra relación con Dios nunca debe estar basada en el miedo. Debe estar basada en el amor que primeramente Él nos dio abundantemente a nosotros para que tuviéramos amor para compartir y para dar. En segundo, debemos basar nuestra relación con Dios es en el amor por Él y moverme y hacerlo todo por amor a Él, por amor a los que amo. Por eso necesitamos acogernos a esa gracia de Dios, a ese poder transformador. Muchos se desgastan tratando de transformar su vida por sí mismos en sus propias fuerzas, no teniendo en cuenta a Dios. Y la verdad es que pueden haber cambios, pero nunca una transformación como la que Dios hace con nosotros, donde las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, todas, sin quedarse ni una sin ser cambiadas y transformadas. Gloria a Dios. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo llevas? ¿O cuánto tiempo lleva usted batallando con lo mismo y dando vueltas en el mismo lugar? Llame a Dios, meta a Dios, convoque a Dios, invítelo a su vida. Él es nuestra ayuda idónea y Él realmente va a transformar su vida, porque nosotros podemos hablar de santidad sin ser santos. Nosotros podemos hablar de amor sin tener amor. Nosotros podemos decir muchas cosas sin sentir lo que estamos diciendo. Podemos hablar de compasión sin ser compasivos. Y esas son las cosas que se logran hacer sin Dios, generalmente. Son los cambios. Yo puedo obedecer sin realmente sentirlo en mi corazón, sin tener ese sentido de obediencia. Pero cuando Dios entra a mi vida, cuando la gracia de Dios viene a mi vida, cuando me acojo a Él, cuando lo reconozco a Él en todo mi ser, la transformación que Él hace en mí es completa y me permite hablar de amor porque amo. Me permite hablar de compasión porque soy compasivo. Me permite hablar de orden porque soy ordenado. Me permite hablar de integridad porque soy íntegro. Me permite hablar de santidad porque soy santo. Porque el Señor con su gracia no pone una máscara sobre nosotros.
como el payaso. Quizá en muchos payasos vemos una careta sonriente, un disfraz que parece de alegría, pero por dentro hay una persona llena de amargura y de tristeza. Y eso es lo que puede hacer el mundo sin Dios. Pero cuando Dios entra a nuestra vida y lo hacemos parte principal de nuestra vida, cuando sonreímos, es porque sonreímos de verdad. Y aún en medio de la nube más gruesa, de la tempestad más furiosa, podemos disfrutar de una paz real. Porque la transformación de Dios es maravillosa. La gracia de Dios que nos ha sido dada es algo que muchas veces no alcanza a nuestro conocimiento. Y no podemos despreciar nunca esa gracia. Así que deje de batallar solo con ese vicio, con ese mal hábito, con esa mala costumbre, con ese pecado. Ríndale su vida a Dios y se va a sorprender de lo que Dios hace. ¿Cómo se va a llevar tanta impureza de la vida nuestra sin tanto dolor y sacrificio? Les voy a contar algo muy sencillo de mi vida. Desde muy pequeño tomé tinto, consumí cafeína y cuando no había tinto pues tenía que comprar Coca-Cola o alguna bebida cafeinada. Y había oído hablar sí de un síndrome de que da si uno deja de tomar por unos días café y leí. Y de verdad habían personas con muchos días de haber dejado el café. Había gente, en los que leí, en los testimonios que leí, gente con 2 días, con 8 días, con 15 días, con un mes. Una persona que llevaba un mes escribía, decía: aquí estoy tomándome una rica taza de café. Dijo, porque ya no me aguanté más, que viva el café. Y otros decían que estaban en el sillón, que tenían depresión, que un dolor de cabeza increíble y muchas cosas. Y mis hermanos, algo a lo que el Señor me ha llamado con gran insistencia es al ayuno. Y muchas veces no ayunaba o no ayunaba como debería ayunar por causa del café. Porque después de mediodía sin tomar café, mis hermanos, me empezaba ese dolor de cabeza tan tremendo. Y muchos ayunos los corté, los terminé por causa de beberme un tinto. Pero el Señor me ha estado insistiendo ya desde hace varios años con el ayuno. Y mis hermanos, para gloria de Dios, dejé de pensar en que yo no podía, en que yo podía, en que yo lo quería hacer, no, y le dije: Señor, yo voy a hacer un ayuno y haz tú lo que tú quieras, Señor, pero yo te entrego eso a ti. No te voy a decir cuántos días voy a estar en ayuno, Señor, pero te lo voy a entregar a ti, Señor. Haz como tú quieras. Si quieres quitarme esa adicción, quítamela, y si no, pues haz como Pablo, deja ese aguijón ahí. Pero que tengo que ayunar. Y mis hermanos, sí, duré 3-4 días con un dolor de cabeza, con depresión, con tristeza, con malestar, incomodidad, con todo. Y bueno, gloria a Dios, hoy ya son casi 15 días sin tomar café y estoy dichoso y feliz, mis hermanos, y con unas ganas de ayunar. Porque la gracia de Dios es así.
Confiemos. Eso es algo sencillo, mis hermanos, pero hay cosas realmente difíciles. Confiémoselas también al Señor, que Él va a hacer. Olvídese en Él. Acójase a la gracia de Dios, porque la buena noticia, ¿sabe cuál es? Que no importa qué tan fuerte sea el pecado o el mal hábito o la adicción que le está agobiando, la gracia de Dios siempre es más poderosa. Siempre es más poderosa. Si es la comida, está comiendo mucho, se está subiendo muchos kilitos, deje de pensar en que no tiene que comer, porque entre más piense que no tiene que comer, más ansiedad le va a dar, y cuando menos piense está comiéndose el doble o el triple de lo que dejó de comer. Confíe en el Señor. Dios sabe que usted necesita bajar de peso por salud, por verse mejor, por lo que sea. Dios lo sabe. Abandónese en Dios confiadamente, que Dios va a hacer. Dios va a hacer. Quiero que leamos Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice la palabra, Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Créalo, tenemos que creerlo, que si le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, ahora no vivimos nosotros, Cristo es el que vive en nosotros, amén. Por tanto, todo lo que nosotros nos propongamos dentro de la voluntad de Dios nos va a ser concedido. Nos va a ser concedido. La única forma de que la gracia de Dios esté conmigo, o sea, el poder transformador de Dios en mí, es recibiendo a Jesucristo en nuestra vida. Como la palabra que traía hace unos días, vivamos nuestro nuevo nacimiento. Vivámoslo, de verdad, que sea una realidad en nosotros. Porque se ha caído en el error de darle consejos a las personas para que sean libres de sus pecados. Se ha caído en el error de querer enseñarle a las personas a ser libres de sus adicciones, de sus malos hábitos, de sus malos comportamientos, pero sin antes llevarlas a Cristo. Con Cristo todo es posible. Sin Cristo se pueden lograr algunas cosas, pero nunca una transformación completa. Nunca. Debemos tener a Cristo con nosotros en verdad, para que Él haga primero su trabajo en cada uno de nosotros. Y antes de darle las fórmulas a las personas de cómo salir de la depresión, 10 pasos para mejorar su matrimonio, y estas cosas, llevémosles a Cristo a las personas, llevémoslas a Cristo, traigámoslas al Señor, que conozcan de Dios. Y Él no solo va a permitir que pasen cosas en su vida, sino que va a hacer verdaderas transformaciones de vida en esas personas. Dice Juan capítulo 8 versículo 36:
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Dios hace una sanidad, la hace completa. Si Cristo está en nosotros, son transformados nuestros anhelos, son transformados nuestros sueños, son transformadas nuestras ambiciones, son transformadas nuestras fantasías, son transformadas nuestras pasiones que no nos convienen. Todo lo que no nos conviene es transformado en nuestra vida si Cristo está con nosotros. Y pone anhelos, sueños, ambiciones, fantasías y pasiones que nos convienen. A veces cuando decimos que tenemos fantasía, nos vamos por, tengo una fantasía, a veces la gente se va hasta por mal camino. ¿Quién sabe qué es lo que está pensando? Pero ¿saben qué fantasía puede ser? El deseo de ir a conocer Estados Unidos, el deseo de ir a conocer Europa, el deseo de ir a Jerusalén. Eso puede ser para alguien una fantasía. Pues Dios es experto en volver fantasías en oro puro, en realidades. Él es experto en eso, ¿sí? Y dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y yo sé que aquí está el Espíritu del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí hay libertad. Y por eso es realidad eso que estábamos cantando. Soy libre para correr hacia mis anhelos, soy libre para correr hacia mis sueños, soy libre para correr hacia mis pasiones, hacia mis fantasías, hacia todo lo que quiero, soy libre. Así que, iglesia, agárrese del Señor. No confíe tanto en lo que tiene. Confíe más en el Señor. Las cosas de esta vida son efímeras y se acaban. El amor del Señor dura para siempre. La esperanza en el Señor nunca se acaba. El Señor es eterno con nosotros. Los amigos nos abandonarán. Los hijos nos pueden dejar. Nuestros padres nos pueden abandonar. En quienes confiábamos nos pueden traicionar, pero el Señor nunca nos abandonará, nunca, siempre estará con nosotros. Así que, iglesia, hagamos lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis sujetos al yugo de esclavitud. Agarrémonos del Señor, y cada día vamos a necesitar más de Él. Qué bueno que Él quiere estar con nosotros y nosotros con Él. Dios les bendiga, iglesia.